En alguna fiesta patronal de hará no menos de 20 años, acudió el entonces vicario general de la diócesis de Querétaro al pueblo del que escribe, el muy ilustre Salvador Espinosa Medina, a celebrar la misa del patronazgo. Su homilía fue memorable. Habló de la necesidad del orden público anclado en la premisa del deber ser. Puso entonces la analogía del ferrocarril. Para que éste marche sin problemas, es absolutamente imprescindible que se mantenga sobre los rieles. Así necesita la sociedad marchar sobre los rieles seguros, firmes, inamovibles de la responsabilidad del cumplimiento de la ley, pero más que la ley humana, de la ley divina. Toda desconexión del orden de la res pública trae consigo el consecuente deterioro del grupo, de la comunidad y de lo que es intrínsecamente de interés colectivo. Ejemplos en la historia sobran para respaldar dicha afirmación. Los romanos vieron saqueada su ciudad por los galos hacia unos 400 años antes de Cristo y por los vándalos casi 500 después de Cristo, por citar un solo ejemplo, justo cuando el orden procurado para su pueblo estaba en decadencia. Si de algo pueden presumir las comunidades pretendidamente civilizadas, es de poder conformar el orden, la novedosidad del mensaje cristiano en consonancia con el antecedente veterotestamentario, es precisamente el poder mantener un anhelo de armonía inspirado en la ley de Dios que hoy nos presenta la primera de las lecturas para la celebración de la Eucaristía. El complemento de la analogía suscrita por Jesús en el Evangelio viene a poner énfasis en la importancia del ejercicio de las obras de misericordia. Si bien es un discurso escatológico y un tanto espantoso, no deja de identificar la necesidad de la observancia de dichas obras, pues cuando hacemos algo con el necesitado, algo que le ayude a salir de su situación, algo que le reconforte o simplemente porque lo requiere, entonces lo hacemos con Jesús y en eso consiste la recompensa, en poder merecer su gracia para la eternidad. A simple vista parece sencillo reconocer la plenitud del mensaje, y así lo es. No requiere sesudas interpretaciones hermenéuticas. Lo que sí amerita es mencionar cómo en nuestros días hay una importante brecha entre el deber ser y el derecho vigente, pues no siempre lo justo tiene que ver con lo que está asentado en la ley, pues ésta se ha alejado ya desde hace un buen tiempo de la idea de Dios. No solo se ha secularizado, sino que ha cortado con toda la influencia de lo religioso y a veces hasta del sentido común en aras de representar las ideologías de moda. Decía el teólogo suizo disidente de la Iglesia, el célebre Hans Küng, que el discurso promovido por la ley de Moisés estaba redactado en clave negativa de las prohibiciones y que haría falta una actualización del discurso en lenguaje positivo, pero sin caer en el reduccionismo de reclamar a rajatabla los derechos, sino hacerse consciente de que tenemos una responsabilidad mediante los deberes. Otros pensadores, como el filósofo español José Ortega y Gasset, lo decía más crudamente: el hombre masa es el que reclama derechos, sin darse cuenta que también tiene deberes. Don Miguel de Unamuno llamaba parásitos espirituales a quienes, habiendo recibido las mieles de la civilización, se levantan para reclamar lo que ellos mismos no han conseguido. Y todavía José de Ingenieros era más punzante cuando insinuaba que en tiempos del cornocamiento los idiotas hablan y los sabios callan. En los 4 casos mencionados y en muchos otros partimos de la idea de la decadencia de nuestro mundo moderno. Para Küng hace falta fincar una ética mundial para la economía y la política. Al fin y al cabo, por mucho que los expertos se esfuercen, siempre llegarán a la entraña de la necesidad del orden, tal como lo establece la ley mosaica y más aún como lo pide Jesús en el Evangelio de hoy. Solo así la sociedad andará sobre rieles.